Comenzaremos hablando ahora de la obesidad. Vamos a determinar que la obesidad se va a entender como la acumulación excesiva de tejido adiposo, o sea, adiposidad, ¿no es cierto?, en el organismo. Cuando nosotros hablamos de una acumulación excesiva, vamos a decir que vamos a tomar en cuenta lo que define una implicación cuantitativa de lo que es la obesidad. Esto va a señalar el porcentaje de la masa corporal que va a corresponder a los adipocitos y obviamente la que corresponde a la porción muscular. El porcentaje normal de la masa muscular va a variar con la edad, de acuerdo al sexo también del paciente. Es menor al inicio de la pubertad, se incrementa con los años y llega a ser de un 30% en relación, o sea, el porcentaje del mismo, del peso entre el sexto y séptimo decenio de la vida. Y varía, como les decía, de acuerdo al sexo, ya que esto es mayor en mujeres que en varones. Para la cuantificación de la masa del tejido adiposo se van a utilizar métodos que van a echar mano de la dilución de hisopos o a veces otras sustancias que tienen afinidad específica por el tejido adiposo. Estas se van a difundir exclusivamente en el agua corporal y no así en el tejido adiposo. Entonces nosotros vamos a poder discriminar lo que es el tejido muscular, que toma mucho del agua, y el tejido adiposo. Estos procedimientos, obviamente son procedimientos con mucha manipulación, que necesitan mucho tiempo, que necesitan mucho proceso y no son aplicables dentro de los estudios epidemiológicos de gran tamaño y clínica cuando nosotros vemos o tratamos de observar a nivel poblacional el tema de la obesidad, ¿no es cierto? Más que todo cuando es paciente por paciente. Si nosotros hablamos de la práctica médica, vamos a decir que dentro de la práctica médica la obesidad se va a medir en relación al peso y a la estatura. Esto va a determinarnos el índice de masa corporal, ¿no es cierto? Esto se le hace alguna manipulación, obviamente matemática, porque hablamos que tenemos la talla al cuadrado, ¿no es cierto? Y va a estar abreviado con IMC en la mayor parte de la literatura. Entonces sabemos que la fórmula va a ser peso en kilos sobre talla al cuadrado en metros, eso para el sistema métrico. Esta simple medición va a correlacionar bien con la medida directa de la masa adiposa por la hidrodensitometría, o sea, sopesando o comparando estos dos sistemas. Pesar a una persona que va a estar sumergida en agua es lo que se llama hidrodensitometría, que es otro tipo de procesos. Y además va a tener mucha relación y se va a aparecer mucho resultado que nos va a presentar las predicciones actuariales de mortalidad cuando se identifican o exceden ciertos límites. Cuando nosotros hablamos de obesidad, vamos a decir que debemos ver dos salvedades. Una, que no es simplemente un continuo incremento del porcentaje de tejido adiposo, sino que puede englobar un grupo heterogéneo de múltiples enfermedades con etiologías y patogénesis diferentes, ¿no es cierto? Puede ser heredables, puede haber un comportamiento metabólico alterado y el pronóstico va a tener mucha discrepancia de acuerdo a la persona y a los antecedentes que está presente, además de la cantidad de acumulación de tejido adiposo que no va a ser el mismo para la grasa subcutánea o periférica que para la visceral de localización central. Cuando nosotros hablamos de obesidad, tenemos que hablar también de lo que es el balance energético. El balance energético va a estar muy relacionado a la fisiopatología del tema de la obesidad. Vamos a ver que el peso corporal y el porcentaje de este va a corresponder al tejido adiposo, ¿no es cierto?, que resulta sin lugar a duda del balance calórico y la cantidad de energía que entra y no se gasta. O sea, es una especie de ahorro, ¿no es cierto? Si nosotros comemos
10 panes y no caminamos nada, entonces estamos ahorrando o acumulando esa cantidad de comida. La obesidad es siempre la expresión de un balance calórico positivo, o sea, es un ahorro. Este va a llegar por un incremento de la ingesta de alimentos y una disminución del gasto, y por la combinación de ambos factores. Entonces nosotros tenemos un incremento de ingesta por cualquier motivo, ya sea por horario, por cambio de hábitos, y una disminución en el gasto también que se puede realizar por cualquier motivo y va a generar este pequeño ahorro, ¿no es cierto? Obviamente este ahorro no es bueno porque es una acumulación de tejido que no le hace nada de bien al organismo. El gasto calórico mínimo y necesario del metabolismo basal que va a ser requerido por el cuerpo en estado de reposo, mayor que el requerido durante el sueño, por menos que este sea producido durante el ejercicio, y va a estar va a ser bastante disminuido y va a ser el único que va a consumir estas calorías que nosotros vamos a ingerir. Cuando nosotros tenemos energía entrante o depositada en el organismo, hasta 2/3 partes se van a utilizar para las funciones metabólicas, ¿no es cierto? Pero estas funciones van a ser las funciones basales, las funciones de reposo, como por ejemplo funciones del organismo que son mantener la síntesis de proteínas celulares, estructurales, ¿no es cierto? Mantener los gradientes iónicos. Vamos a ver las funciones respiratorias, las funciones cardiovasculares que no se detienen en ningún momento de la vida y nos mantienen dentro de un estado basal. La temperatura, por ejemplo, el que nosotros podamos mantener cierta temperatura, el que ciertas células se vayan reproduciendo y se vayan multiplicando, van a conformar parte de este trabajo. La otra tercera parte se va a destinar al trabajo físico y a otras funciones que ya van a ser sobreagregadas a este trabajo basal que solamente nos mantiene vivo. Si nosotros vemos el tema de la distribución de esto en relación a los varones y a las mujeres, vamos a ver que los hombres tienen un metabolismo basal el 6% superior al metabolismo basal de las mujeres. Pero en ambos va a existir una variación de hasta un 20% de individuo a individuo. O sea, hay gente que tiene el metabolismo mucho más elevado, ¿no es cierto? Y hay gente que tiene el metabolismo mucho más lento. Y a eso debemos agregarle también pacientes que presenten alteraciones endocrinológicas que van a determinar algún problema.